En Teleangol Radio te hemos acompañado gran parte del día, pero aún nos queda mucho más por compartir. Y para ello arriban dos paladines de la conversación. César Gatica y Alex Hidalgo, que llegan a esta hora para hacerte una invitación. Tenemos que hablar. Prepárate que aquí comienzan 120 minutos de alegre compañía. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos en este miércoles hoy día, como ustedes ya saben, con Isa Zurriaga, acompañándome el día de hoy. ¿Cómo estás, Isa? Bien, ¿y tú, César? Bien, súper bien, contento. Qué bueno. ¿Cómo están toda la gente que nos está escuchando? Deben tener frío, se me ocurre, porque está helado o yo soy la que tengo frío. No, sí, se siente frío, pero hay sol. Sí, y hay mucho viento también. Mucho, sí, hay mucho viento. De hecho, el viento me rompió un vidrio. ¿En serio? Sí. Pero de eso, del Canelo. Chuta. De los grandes, más encima. Más encima, no. Y mira, por suerte no era un espejo, porque si no son años de mala suerte. ¿En serio? Eso dicen. No, en esta ocasión era solamente un vidrio. Te salvaste. Sí. Oye, le damos bienvenida también a la gente y decirle que pueden participar del programa llamando al 45271-9092 y también nos puede llamar al WhatsApp. O sea, perdón, no llamar, escribir. Un audio. Sí, gracias. O mandar ahí un mensaje de texto al más 569-371-69279. Sí. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales nos encuentra en Instagram, en TQH-radio, y también estamos saliendo a través de Facebook. Así que ahí nos encuentra como Teleangol Radio. Exactamente. Y también nos ve, sí, por teleangolradio.cl. Ahí sin problemas, sin corte, ve todos los videos, cero problema. Sí, ya son las 17:17 de la tarde. 17:17, ¿eh? ¿Significará algo? Porque el 11:11... Cuando son las 11:11. ¿Y el 13:13? Y el 13:13. Hoy día se viene un programa, César, intenso. Sí, hoy día nos pusimos serios. Sí. Más que otros días. Sí, más todavía. Sí, más todavía. Es que están pasando muchas cosas a nivel social que nos hacen de que tengamos que conversar, pues que tenemos que hablar de este y otros temas, como por ejemplo, el lunes te escuchaba que hablaba sobre los abusos laborales que la gente está siendo víctima, padeciendo, no solamente en esta famosa cadena de pastas, sí, sino que también en muchas partes, y que lamentablemente la gente silencia, pero que también afortunadamente la gente ya está cansada y está sacando y alzando la voz. Exactamente. Lamentablemente tenemos que esperar que se haga muy público para que recién se tomen acciones. Y no debería ser. Sí. Y lo que hoy día vamos a hablar es... El día de hoy, precisamente, vamos a hablar de los abusos que comete la iglesia, abusos sexuales en este caso. Todo esto referido a un informe que se reveló el día de ayer. Un informe de alrededor de 400 páginas, pero resumido en 10, en el cual habla sobre los distintos abusos que cometió se me olvidó el capellán Poblete. Poblete, gracias. Sí, que fueron 22 víctimas, dentro de las cuales se creen que son, o sea, se dicen que son 10 de abusos sexuales. Claro, no, espérate. Dice que al menos son 22 mujeres. ¿Ya? De estas 4, al menos son menores de edad. De los abusos que se habla, por ejemplo, se habla de abordaje sexual violento, tocaciones, abuso sexual sostenido por el tiempo, por más de 5 años en algunos casos, participación en un aborto, de los cuales de estos se denunciaron 3, pero se pudo constatar 1, en el cual él estaría directamente involucrado, y distintos tipos de agresión psicológica. Todo esto a lo largo de 48 años. Qué heavy. Heavy.
heavy, porque más encima este señor representa una cara visible y emblemática del Hogar de Cristo, movilizó por mucho tiempo, uniendo como estas clases sociales existentes en Chile, por cierto, que Sí. es como la gente adinerada, que ayuda a los más pobres, hizo de que ¿cómo se llama el Hogar de Cristo tuviera muchos adeptos durante el tiempo que él estuvo. Fue una de las caras más visibles junto a Exacto, Beto Aranda. Uno exacto. hablaba del Hogar de Cristo y era Y uno se acordaba Sí, de Renato Poblete. Renato Poblete. Exactamente, así que ese es el tema que vamos a comentar el día de hoy. Los invitamos a participar al número 452719092 o también lo puede hacer en el Facebook, ahí dejando los comentarios, Un nosotros comentario. los vamos a estar leyendo. ¿Te parece si primero vamos a una canción? Vamos a una Vamos a canción. escuchar un temita de la Anita Tijoux. ¿A ti te gusta harto la Me Anita Tijoux? encanta la Anita Así Tijoux. que yo me acuerdo que la otra vez me pedía una canción, pero nunca subimos el nombre. ¿Te acuerdas? Sí, si el Alex nos dijo cómo se llama. Ya, no importa. Ya, no importa. Las cosas por su nombre. Esa es la canción que vamos a escuchar hoy día en todo caso. Lo dejamos con Anita Tijoux y ya estamos de regreso en Tenemos que hablar. Cinco de la tarde con 25 minutos y ya estamos de regreso en Tenemos que hablar. Hoy día hablamos sobre los abusos sexuales que se cometen por parte de la iglesia. Un tema difícil de hablar, muy complicado. Difícil, súper difícil porque sobre todo, no sé, yo por lo menos desde mi visión de cómo yo entiendo la vida, es que me siento que no soy nadie como para juzgar los malos actos por muy aberrantes que sean y que esto también a mí me ha traído conflictos en mi vida personal. ¿Así? Porque de pronto yo, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo profeso algo que es el amor, ¿cierto? Claro. Es como, entonces finalmente yo tengo que tener la convicción real de que el amor es quien nos une a todos, incluyendo aquellas personas que cometen estos actos tan terribles y tan lamentables, y desde ahí yo me posiciono, pues, de que quién soy yo para apuntar con el dedo. Y ahí también nosotros tenemos con mi marido, como que siempre conversamos de esto, porque él me dice, ya, pero ¿y qué pasaría si le pasa algo a la L, Claro. al Vicente, nuestro hijo? Y es como, es que sigue Se siendo te- lo mismo, ¿cachai? Como que al final yo siento que todas estas personas, Renato Poblete, distintas personas que han abusado de guaguas, de niños, Sí. vienen a hacernos a nosotros mismos, a despertar ciertas emociones que son tan de baja energía, porque también de esto también desprende mucha rabia en la sociedad. Entonces como que ahí hay un paso a defender como los derechos humanos de las personas, pero también ahí pasamos a otro plano que también nos vamos llenando de odio, ¿cachai? Sí. Es como que en qué parte también uno corta la cuestión. Entonces, desde Es mi que perspectiva, es súper difícil no sentir odio cuando tú lees todo lo que pasó. O cuando escuchas los relatos, por ejemplo, de Jorge Hamilton, Sí, pues. de la señora Aranda. claro. O sea, es muy difícil no sentir rabia en esos sentidos, en esos casos. Imagínate, en este caso estamos hablando de Renato Poblete, una persona que falleció a los 45 años, falleció en el 2010, y todo esto que se habla ahora se conoce de que se hizo hace por lo menos 48 años. O sea, más de la mitad de su vida Sí. haciendo eso. Y públicamente demostrando Poniendo otra cosa. Otra cara. Entonces, absolutamente. un hombre que se decía que dedicó su vida a ayudar, al final queda demostrado que en realidad dedicó su vida a destruir otras vidas. Sí. De ese Y tipo de sobre personas todo estamos a hablando. mí, claro, a mí lo que me molesta, quizás yo me conecto como con la molestia. ¿Ya? Como que me incomodan estas noticias. Sobre todo cuando están relacionadas y ligadas a Dios o a este ser supremo en el cual yo creo profundamente, porque finalmente se manosea la palabra de Dios, se manosea lo que Él significa para todos quienes somos creyentes en un ser superior y supremo y divino. Y que así no solamente ocurre con este caballero Renato Poblete, sino que
ahora viniendo a la radio, que ojalá Juan Carlos me mande un audio, porque él también fue abusado, no, mentira. No, pero era del colegio salesiano, entonces no solamente pasa con los jesuitas, sino que pasa con los con los salesianos, con los Sí. franciscanos, como que está toda la iglesia católica que participa de estos actos aberrantes en donde ocupan a Dios como y en el nombre de Dios que nosotros amamos al prójimo. Eso es lo que a mí como que me chorea, que manoseen y que finalmente lo que generan son menos adeptos a la espiritualidad, ¿cachai? Como que Claro. ni siquiera a la religión, es como que va más allá, que nuestra creencia en Dios va más allá de la religión misma, es como el trabajo espiritual que viene a hacer este ser supremo sobre nosotros, pero claramente que estos actos, o como por ejemplo el acto que tiene este señor, el pastor Bustos, Sí. Burgos, el evangélico que robó, ¿Ya? ¿cachai? ¿O no? Que Sí. como que detrás de eso hay como creencias de personas que depositan la confianza en estas instituciones. Eso es lo que a mí me molesta. Sí, es que yo insisto, hay hartas cosas que me molestan. Ahí está la historia, está. Voy a recalcar un poco el caso de Renato Bustos, porque este pasa a ser como el peor caso después, o incluso superior al de Caradima. Porque en este se habla de el uso del poder, de la influencia que tenía de las redes y del gran dinero que manejaban, porque él estaba a cargo de gran parte de las platas que hacía el Hogar de Cristo. Él era el encargado de reunir esos fondos. Insisto, o sea, los jesuitas hablan de que ninguno supo nada de nada. Es muy, muy raro. Según el muy investigador, dice que el Poblete habría actuado solo y que nunca recibió ayuda de nadie y tampoco fue protegido. O sea, tú me estás diciendo que en 48 años que Nadie hizo todo vio esto, nada. nadie supo nada. O sea, también se hablaba de rumores, de denuncias de terceros, pero ninguno actuó. Sí. Nadie. Entonces, a mí, más allá de todo lo que tú dices, que me sumo, también me indigna todo esto. Es indignante porque finalmente lo que se demuestra es el mal uso del poder. Claro. Eso es finalmente. Y que esto también tiene un punto en común, como haciéndolo como más integrador y más como englobando todo. Hay un punto en común y hay un punto en donde unifica estos abusos que son sexuales, estos abusos que son laborales y tantos más otros abusos que hasta el día de hoy no sabemos, producto de entes que generan un poder sobre nosotros. Y que yo escuchaba a la Marcela Aranda, que tú me decías que ha sido la única que ha dado entrevistas Es que de las víctimas. fue la primera en hacer la denuncia Ya. sobre Renato Poblete. Lo hizo anónimamente, pero después se supo que era ella. Entonces de ahí... Claro, y se ella, empezó- ella en esa entrevista que yo revisé, porque estudié Sí, para, mira, obviamente, los dos nos preparamos. sí, pues, Sí. obvio, hay que estudiar. Ella decía que se había acercado a un padre y no había recibido ningún tipo de respuesta. Ella decía, yo no sé hasta el día de hoy qué hizo él con esa información. Y también hacía alusión de que Renato Poblete durante 8 años que fue ella abusada, la amenazaba constantemente de que Sí. si ella hablaba y la iban a echar de su carrera, que era teología en ese entonces en la Universidad Católica. Entonces, como finalmente yo trataba de ser empática, pero no podía, De porque hecho, es súper difícil y- como ponerse en ese lugar. Ella era la que da los relatos más fuertes Sí. de estas mujeres, de estas 22 mujeres que se dieron su testimonio. Ella habla, por ejemplo, de que el Renato Poblete la llevaba a lugares donde era violada en grupo y era golpeada en grupo, Exacto, mientras él con observaba. otros hombres. Mientras él observaba. Y que ahí ella desconocía si es que eran jesuitas o no. Claro, pero significa que, independiente si fuesen jesuitas o no, hay más gente involucrada. Sí, pues. Es que por eso, po, a eso voy con que si es jesuita o no, porque si son Sí, po. jesuitas, obviamente que... Sabían. Exacto. No era una cuestión que, en 43 años nunca nos dimos cuenta, ¿cachai? Ujú. Y sabéis que, César, hago un llamado también a las personas que nos están escuchando, que quizás más de alguna persona que nos puede estar escuchando sabe de algún abuso sexual. Desea, no sé, imagínate, pongamos, ojalá que no, Claro. pero que sea de alguien conocido acá en Angol.
y que no se atreve a contar por el poder. El poder, empecemos como a quitarle el poder al poder. Siento yo que uno tiene que ir transitando por la vida sin miedo. El miedo nos paraliza. Yo escuchaba el relato de Marcela y ella decía, yo por años estuve paralizada sin poder hacer nada. Entonces, es claro, ponerse en el lugar de ella, a mí se me hizo difícil porque yo soy súper paralilacha, entonces era como, pero yo decía, no, yo no podría mantener eso en silencio, pero claro, después de tanto tiempo y que te peguen, porque más encima aquí era un acto de violación, de maltrato físico, verbal, la llevaba a la casa o a un lugar donde habían otros hombres. Y él miraba, como decías tú. Había todo un control sobre una manipulación sobre la persona. De hecho, Juan Parro era, en definitiva, un depredador sexual. Eso era. Qué asco. Sí. Bueno, yo te comentaba también que hace poco también había sucedido un tema similar en Angol, no a estas proporciones, por lo menos hasta donde se sabe. ¿Ya? Y yo investigué un poquito y encontré un texto que publicó en su portal Cooperativa el 22 de junio del 2018. ¿Ya? Y dice, la Fiscalía de Angol, en la región de Araucanía, investiga de oficio al ex sacerdote Mardoqueo Valenzuela, a quienes se le imputa el abuso de 2 menores de edad mientras era párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de esta ciudad. Si bien en el caso no hay denuncias de las víctimas y sus familias, ya hace algún tiempo Valenzuela fue castigado por la Iglesia por una condena canónica que le impide ejercer de por vida como sacerdote. O sea, ya había sido condenado por la Iglesia para no seguir ejerciendo, pero ejercía acá en Angol y más encima había sido denunciado por oficio, porque significa que detectaron algo y empezaron a investigar. No hubo denuncia. Eso es lo que yo encontré respecto a algo sucedido similar acá en Angol. Yo me acuerdo de ese párroco, Mardoqueo. Ya, Mardoqueo Valenzuela. Sí. De Era hecho, antiguo. sí salió en una investigación en el Televisión. De ahí se dieron este informe que investigaba en otros lugares también, pues, en Temuco y alrededores, y como de rebote llegaron a Canangol. O sea, tampoco estamos tan alejados de todo lo que está sucediendo. No, pues, absolutamente. Y quizás, César, insisto, quizás cuántos abusos sexuales se estén cometiendo ahora, en este momento, en la iglesia, y por qué no decir a Canangol, y nosotros no sepamos. De hecho, en estos momentos más de 100 clérigos católicos están siendo investigados por presuntos delitos sexuales o por intentar encubrirlos. Acá solamente en Chile. O sea, ya tenemos que recordar cuántos fueron a Roma a hablar con el Papa y presentaron su carta de renuncia. Y de eso fueron echando varios. Claro. Fuerte. ¿Por qué crees tú, César, que pasa esto y como dado así como en la iglesia católica? O sea, yo veo varios factores. Por ejemplo, uno, que a los curas se le prohíba mantener una familia, el enamorarse, tener una relación. Eso lleva a que busquen eso y ahora lo buscan mal, a escondidas, con todo esto, actos. Pero es que ella es como desviación, pues Por lo esa es la mismo, porque, cuestión. claro, yo creo que es catillado por eso, en parte. Porque otro ya aborda otros temas psicológicos que depende de cada persona nomás. Pero también creo que sí, hay mucho de encubrimiento en la iglesia y se ha ocultado por años. Es como que se sabe, pero se mantiene. Sí, de hecho es una de las instituciones que más adeptos, por decirlo así, ha perdido también. También. O sea, de hecho cuando vino Papa Francisco, no recuerdo cuál era la cifra de los católicos hace 10 años atrás versus ahora cuando él No, era vino, y completamente era diferente. porcentaje muy, muy, muy bajo. A mí lo que me llamó la atención también de esta entrevista que vi de Marcela Miranda, una de las víctimas de Renato Poblete, es que ella decía que ella seguía siendo católica, que como que su rollo ahí no era con la iglesia. Lo cual también me... Muchos de los abusados que han hablado, el mismo Jorge Hamilton, Juan Carlos Cruz, señalan lo mismo, que ellos confían en la iglesia, creen en la iglesia, porque más allá de la experiencia que hayan tenido, saben que dentro de la institución hay gente buena, que no son todos así. Sí. Y lamentablemente se empaña porque son muchos también los que no son así.
y en eso mantienen su fe y su credo. Ahora, recordemos que el Papa Benedicto XVI termina renunciando a su cargo de Papa debido a una gran controversia por una explosión de casos de abuso alrededor del mundo. El más conocido era el de Transilvania, donde cientos de abusados habían salido a la luz. Y termina renunciando con todo esto encima. Después llega, claro, el Papa Francisco II y dice llegar a arreglar todo este asunto, a no encubrir a los violadores, a no trasladarlos, sino que echarlos de la iglesia. Es complicado, es súper complicado y algo que lleva años perdurando en la iglesia. Y que este Papa ha sido como súper claro y súper certero en su discurso, en decir que no se va a tolerar y que se tiene que descubrir la verdad. Me parece un Papa que es súper humano, a diferencia de todos los otros papas que han habido, o sea, Juan Pablo II por mucho tiempo, después Benedictino. El Papa Benedicto XVI. Benedictino. Parecido. ¿Sí? O, ya, Benedicto, Benedictino. sí, ¿Cómo es? Benedicto. Benedicto XVI, y ahora este Papa me parece que es súper humano, y qué bueno que también la Iglesia Católica haya puesto a un Papa con estas características, porque creo que lo que nos falta a nosotros como sociedad es más humanidad. Hemos perdido la humanidad. Estamos siendo súper violentos los unos con los otros. Y eso también hace que muchas de las víctimas no quieran decir nada, porque estamos súper indolentes los unos con los otros. Imagínate que si eso pasa en abusos sexuales dados por la iglesia, pasa así también como en los abusos sexuales comunes y corrientes. Exactamente. Que las víctimas tampoco se atreven a contar por temor a que no les crean. Bueno, yo quiero invitar a escuchar un testimonio de Juan Carlos Cruz, uno de las personas que fue abusada por Fernando Karadima. Es un extracto de una entrevista que se realizó hace unos par de años atrás en Mentiras Verdaderas. Te invito a escucharlo. Ya. Los abusos de Karadima, los toqueteos, todo eso se pueden ir hablando con un psicólogo. Yo tengo un psicólogo al que voy, que es seco, que lo quiero mucho y todo. Pero el dolor que he sentido cuando decidimos hablar, y que el cardenal Errázuriz, hoy el cardenal Esati, los 4 obispos del Bosque, que Juan Barros, Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic, Horacio Valenzuela, veían lo que nos pasaba a esos 4. Ellos mismos se acariciaban y se daban besos con Karadima. Pero sin embargo, son los primeros que te abofetean en vez de ayudarte. Eso es tremendo. Entonces, esa es la gente mala que está llevando a la iglesia a esta caverna horrible donde no debería estar, porque hay montones de sacerdotes buenos, que son muchos más, montones de religiosas buenas, gente muy buena en la iglesia. Pero estos hombres anquilosados en el poder, que hacen tanto daño y tanto mal, es tremendo. O sea, yo he confiado en Cristian Contreras, que era amigo mío, que hoy es obispo de Melipilla, era obispo auxiliar. Esos obispos a los que tú haces mención de la misma iglesia, ¿eran testigos presenciales de los abusos? Los 4, Andrés Arteaga, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela, sí. Y a ellos también los tocaba, y a ellos también les daba besos, y a ellos también se peleaban por estar así como un cuadro de La Última Cena, te fijáis, al lado de Karadima con su cabeza acá, le decían el santo, Tomislav Koljatic le decía mi rey, imagínate las cosas. Y ahora son obispos y nunca han pagado por eso, y tienen amnesia colectiva ahora. ¿Ah? Yo cuento ahí en detalle las cosas que Juan Barros hacía con Karadima. Las cosas, y sin embargo, cuando les tocó declarar, hablaban pestes de nosotros y ellos nunca vieron nada. Pero sin embargo, tenemos obispos aquí en Chile, casi muchos más de los que pensamos, que están metidos en encubriendo. El mismo Esati tiene una demanda por obstrucción a la justicia por el caso de Rimsky-Rojas en Valdivia. Errázuriz, ya sabemos todo lo que ha hecho o no ha hecho. Los del Bosque,
El de Valparaíso tiene la demanda de Mauricio Pulgar. El de Iquique lo sacaron por abusador. El de San Felipe lo están investigando en el Vaticano. O sea, es una conferencia episcopal de 32, 33 obispos y mira el lujo de personas que la conforman. Sin embargo, hay sacerdotes maravillosos que podrían tomar las riendas de esto y no pueden, y serían obispos maravillosos y nos sacarían de este hoyo en que nos han metido. Pero no pueden. Entonces, pero hay que... Bueno, ahí teníamos un extracto de lo que fue esa entrevista a Juan Carlos Cruz, que habla de todo un poco, ¿no? De lo que vivió él, de las cosas que veía, de la gente que no hizo nada, que sabía y que se formaba esta verdadera red de encubrimiento entre los mismos curas. Por ejemplo, él hablaba de Juan Barrios, un Juan Barrios que en el 2015 fue asignado como obispo en la ciudad de Osorno, y que la multitud, la gente de Osorno no lo aceptó. Terminaron protestando y al final es el mismo Juan Pablo II, Francisco II, quien lo expulsa de la iglesia. Sí. Entonces, el mismo Juan Barrios era uno de los más cercanos a Caradima, y todos sabemos ya el caso Caradima. Se hizo hasta una película de eso. Claro. El bosque de Caradima. Oye, quedé como impactada como el desmantelamiento que hizo como de todos los nombres de todas las personas que están involucradas y que están siendo investigadas. Sí, pues muchos por obstrucción a la justicia. Sí. Abusos, Errázuriz, por ejemplo, y otros curas también, pues se respaldan diciendo que hay casos que sabían, pero que estaban bajo el secreto de confesión, entonces ellos no podían decir nada. Y que para mí esa es la excusa perfecta. Claro. Esa es como es como el escudo divino. Claro. No es secreto de confesión, no me pregunten más, no puedo hablar. Y lo peor de todo es que tampoco son capaces de dar la cara. Se esconden, no hablan. Yo recuerdo haber visto a Errázuriz después de llegar de Roma, cuando lo citaron a todos los curas, sacerdotes y obispos por el Papa, y con una actitud prepotente, no sé, era muy extraño verlo, de verdad a mí me daba rabia verlo. A mí igual, de hecho, como que ahí de nuevo vuelvo a enlazar lo que te decía al inicio, al comienzo del programa, como que me molesta y me conecto con esta emoción de molestia que se utilice, que detrás de esto tú eres una imagen proyectativa de lo que es Dios, de lo que es Jesús en la tierra, y no puedes tener esas actitudes, no puedes. No. Así de simple. Y no es porque queramos idealizar a estas personas. O sea, claro, de partida también comparto contigo que son muchas personas que creo que a los únicos que les permiten tener familia son a los diáconos. Sí. Pero al resto no, pues como que los mandan... Y que también, no sé, quizás una persona que nos llame al 452719092 y que nos explique, porque yo no soy católica, Yo tampoco. que nos explique del por qué tienen esta logística de funcionar los curas, que no pueden casarse, que no pueden tener hijos y finalmente son seres humanos. ¿Será que, a ver, estoy tratando así como de unir, así como, ¿será que son como los budistas? Como una especie como de budistas que mantienen votos de silencio, de castidad. ¿Será eso? Ojalá alguien llame. Sóplenos, por favor. Y nos ilumine ahí con Sí. la respuesta, porque la verdad yo tampoco lo sé. Porque creo que eso ya es desnaturalizar algo, ¿cachai? Como que siento que de pronto, ya, encontrándole la respuesta, ya pongámosle que son estas personas medias desviadas sexualmente porque están como negadas. O sea, de hecho también pensaba como que finalmente lo que tanto repudia la Iglesia Católica, que es la diversidad sexual, es lo que hacen ellos mismos, que hacen Claro. que practican las relaciones entre los mismos sexos, ¿cachai? Sí. Que eso es Homosexualidad. homosexualidad. Se me Claro. olvidó la palabra. O sea, y no solamente eso, si lo más grave, por ejemplo, son los actos de pedofilia que hay dentro de la iglesia. Sí.
Y eso es lo más terrible. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Bueno, te invito a escuchar una canción. Ya, Vamos a escuchar a Javiera Parra y Los Imposibles. ¿Te parece? me parece. ¿Con qué tema nos vamos? Con Compromiso. ¿O no? ¿Quieres escuchar Compromiso? Sí, Ya, pues, comprometamos a escucharlo. ya. Esto comprometa- es Tenemos que hablar. WhatsApp de Tenemos que hablar, más 569 37 16 92 79. Oye, lindo tema ese que escuchábamos de Javiera Parra. ¿Eh? Lindo, y me hace recordar cuando yo era una niña. Cuando Estaba eras un- de moda cuando yo tenía como 10, 11 años. Ya. Muchos años. No digamos cuánto. No, ¿Para qué? sí tengo 32. Entonces, ¿hace cuántos años? Hoy soy súper mala para sacar las cuentas. Harto años, sí, no vamos a estar sacando cuenta hasta ahora. No, por favor. O sea. Oye, le quiero invitar a la gente a ser parte de este programa y expresarse, comentar su opinión sobre el tema del día de hoy. Estamos hablando de algo súper interesante, que es los abusos sexuales en la iglesia. Así que usted puede llamarnos al 452-719092 y también puede mandar un mensaje de audio, escribirnos al WhatsApp, al más 569-371-69279. Y si no quiere y está en la casa, en el trabajo, donde sea y está en internet, puede hacerlo también por el Facebook. Estamos ahí en directo. Usted entra a Teleangol y se va a dar cuenta que está ahí la Isa saludando ahí, haciendo caritas. Y puede comentar también abajo el tema, porque nosotros lo leemos. Sí, un tema que tenemos que hablar, un tema que tenemos que visibilizar, un tema que de pronto el caballero que va para su casa o la señora que se va de vuelta de su casa después de haber trabajado ni siquiera se lo había cuestionado, de opinar, de pensar, de tener una opinión. Es súper importante que como ciudadanos que somos tengamos opiniones frente a estos temas que son de contingencia nacional y de que trastocan, yo creo, la sociedad completa. O sea, no sé si los abusos sexuales se andan dando así por No. el mundo. No, y puede ser que, no sé, pues el señor o la señora que está en la casa está escuchando el programa y diga, oye, qué interesante el tema, qué bueno que hablen esto, Exacto. pero le faltó decir esto. Y ahí nos llama Y ahí al nos llama, 45271-9092. Sí, porque nosotros se nos pasan cosas de repente aquí Sí, en el, po. en el forward de la Sí, conversación. pues y aparte que también hay que tomarlo en el contexto que esta es solamente una conversación de opinión, ninguno de los dos está diciendo ninguna verdad, así que también es como importante de que nos escuchen desde esa tribuna, como que somos seres humanos dando una opinión Claro. desde la ciudadanía, hacia la ciudadanía. Y por ejemplo, como tú decías hace un ratito, ninguno de los dos somos católicos. Claro. Entonces ahí también se nos pasan un montón de cosas. Caleta de cosas que Por uno ejemplo, ¿por desconoce. qué los curas no pueden casarse o no pueden tener hijos? Claro. Y es importante precisamente en este caso. Porque al final, al cura que se hace cura, que tiene que ser casto, que tiene que ser puro, o la monja que tiene que ser virgen y pura, se les cuarta una sexualidad natural. Exacto. ¿Por qué? Llámenos al 45271-9092 y cuéntenos, porque de verdad estamos con la duda. Sí, y que también ahí tiene una connotación súper humana, como dices tú, pues que es algo súper natural, que copulemos, Ujú. por ejemplo. Copulemos, una palabra súper Sí, así como... antiguation. Pero no, pero es que es verdad, pues como viene en nuestra esencia, sentir deseo, atracción por otra persona, Sí. independiente de que sea del sexo, del mismo sexo, o sea, como distinto sexo al nuestro, porque también ahí es como dar este espacio, como finalmente de entender de que el amor para mí no tiene género, Claro. porque también cuántas personas, no sé, pues, me estoy imaginando, cuántos curas son homosexuales, pero sin salir del closet. Pero no estoy hablando de que esas personas hayan cometido abusos sexuales, pero voy Claro. al hecho de que cuántos hombres que aman a Dios y que deciden entregar su vida a Dios, pero que le gusta un compañero de
de colegio, no es como de colegio, es como de carrera. No sé. De estudio, no sé. De estudio. No sé cómo se Y se dirá. enamora. Sí, Y pasa. tiene que estar ahí, contenido. Qué poco sano, me daría penita ser esa persona. O que muchos entran a la iglesia por eso mismo, no puedes revelarlo a la familia y se esconden ahí. Po. Claro. O cuántos de esos también. ¿Quién sabe que Renato Poblete fue abusado cuando era chico y tuvo todas estas desviaciones sexuales después? Puede Ahí ser. es donde yo soy más compasiva, ¿cachai? Ahí es donde yo empiezo a aplicar amor. Como de entender, pues si detrás de todo esto tiene Claro. que haber un porqué, Hay un po, porqué. ¿cachai? No es como personas malas porque son malas, como que detrás de cada persona hay una vivencia y desde ahí también nosotros tenemos que observar y dar nuestra opinión como sociedad, pues, ser también compasivos y no ser lapidarios y no finalmente encauzar hacia la rabia, porque finalmente nos vamos a terminar separando como sociedad y generar más conflicto que esclarecer las cosas, pero buscar un camino mucho más amoroso. Linda mirada. Pucha, Lo único que yo puedo así decir. veo la vida. yo soy más realista, yo veo los datos, la información y con eso me quedo. Porque al final es lo que tendría que decir. Sí, es verdad que tras todo acto hay un porqué. Ahora, si el porqué es bueno o malo, ya es complicado saberlo. Y ahora es más difícil porque en este caso Renato está muerto. Más encima. Y es información, imagínate, él murió el 2000, tengo el dato aquí, por aquí, 2010, o sea, hace 9 años atrás. Y la información de todos estos abusos se había dado durante todo este tiempo y antes. Entonces, es raro, sí, insisto, todo este caso es raro. Y bueno, seguramente va a aparecer más gente hablando, o gente que fue abusada, o se van a seguir denunciando a nuevos curas, porque si recuerdan, no hace mucho tiempo se hizo por parte de la Policía de Investigación y Carabineros en conjunto unas especies de redadas a muchos centros de la iglesia donde para buscar información sobre abusos, donde quedaran testimonios, porque ellos tienen que redactar todo. Entonces, yo creo que dentro de los próximos meses ya deberían estar saliendo más informes todavía y veremos qué pasa. Sí, sobre todo lo que a mí me acongoja en relación como a tantos delitos de abusos sexuales que pueden haber sido cometidos hacia los niños, es finalmente también que esto, César, nos viene a develar la relación que nosotros tenemos que tener con nuestros niños, de cercanía, de enseñarles sin tapujo sobre las partes de su cuerpo, para prevenir precisamente todos estos abusos sexuales. ¿Te parece si hablamos de eso a la vuelta de la pausa? Me parece. Súper. Vamos a una pausa y ya Y regresamos. ya volvemos. 271 90 92, porque contigo también tenemos que hablar. Seis de la tarde con 8 minutos y ya estamos de regreso en Tenemos que hablar. Uy, un silencio. Pensé que ibas a decir algo. No. Me pillaste. Sí, estamos de regreso hoy día hablando sobre los abusos sexuales por parte de la iglesia. Sí. Tema súper interesante, controversial. Todo esto debido a un informe que se reveló el día de ayer, en el cual detalla la cantidad de abusos que realizó el Renato Poblete. Tenemos un llamado. ¿Aló? Aló, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con la señora María Teresa. Señora María, ¿cómo está? Bien, ustedes. Muy bien, hoy día un poco más serios que de costumbre. Sí, así lo veo. ¿Qué le parece el tema el día de hoy? Está bien. Está Está bien. bien el tema, pero yo le llamaba para decirle algo de acerca, que yo conozco un poco de la historia, no tanto, pero ¿Ya? ¿por qué
padres no se casan los curitas. Ah, ya. Cuéntenos. Qué bueno que no haya llamado para eso, porque era una duda que nosotros teníamos. Mire, hasta donde yo sé, los sacerdotes antiguamente, los papas, todos se casaban, Ya. ¿ya? Pero se decidió que los curas fueran a celibato, es decir, que no se pueden casar, Ujú. porque ellos, al ser casados, dejan una descendencia como todos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces eso está convirtiendo en un reinado. Claro. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Sí. O sea, ya yo, por ejemplo, con mi marido, que mi marido hubiese sido curita, Ajá. hubiesen heredado mi hijo de ser cura, y de hecho hubo una mujer tapa, la Papa Elisa. Sí. Que se hizo pasar por hombre, sí. Es por esa razón que los curitas se fueron a celibato y no se pueden casar ni las monjas ni los curas porque no pueden tener descendencia. Ya. Porque como les digo, eso se convierte en... no van a tener que heredar su trono, digamos. Claro, entiendo. O sea que no pueden tener descendencia por una ley del hombre, no así por una ley de Dios. Exactamente. Mira. Interesante. Ese era mi aporte hoy día. Súper buen aporte. Porque, Súper buen sí, aporte. yo- Si nosotros con César, no bueno, tenía usted idea. no estaba escuchando en el programa que nos preguntamos entre los dos por qué, cuál era la razón para también entender sobre lo que está pasando con estos abusos sexuales. ¿Será represión sexual que tienen y que eso los trastorna? No sé, como para encontrar alguna respuesta lógica. Claro. ¿Y qué opina usted? ¿Cuál es su nombre? María. María. Señora María, ¿y usted qué? ¿A usted qué le pasa con estas noticias? Sí, yo, disculpe, le voy a cortar un poquito porque tengo gente en el negocio. Ah, no se ya. preocupe. Vaya a atender nomás. Ya, no, muchas gracias por el llamado, señora María. ¿eh? Ya, ahí los llamo de nuevo. Ya, Bueno. ahí nos llama. Ya, besito. Chao. Chao, chao. Oye, súper buen dato y tiene sentido, po, porque piensa que la iglesia maneja grandes cantidades de dinero y si eso después se lo tiene que estar dejando como herencia, Claro. es solamente intereses. Mm. Y también los curas son elegidos cuando son viejos por lo mismo, para que duren poquito. Claro. Por eso tampoco lo dejan de jóvenes. Sí, pues ahí también hay un tema no menor, César, que es lo que estábamos hablando y que están como develando a medida que va pasando el programa, el poder dado por la Iglesia Católica, pero también dado por esta cantidad de dinero que la Iglesia Católica moviliza. O Mucho, sea, mucho dinero. el mismo Vaticano está lleno, enchapado de oro, de diamantes. ¿Y cuánto niño necesita dinero para... O sea, de partida tanta pobreza que hay en el mundo? Se habla que si el Vaticano vendiera todos sus bienes, acabaría el hambre en el mundo por lo menos Imagínate. por 2-3 años. Imagínate. Mucho dinero. es Mucho dinero. ¿Y para qué estar tan rodeado de tanta... Es que tú sabes que Riqueza, el como dinero, que- el dinero es poder. Y el poder enseguece. Sí, po. Y es precisamente lo que hacían estos curas. Ocupaban su poder para cometer todos estos delitos. Sí. Y sobre todo, claro, ahora enlazándolo a lo que íbamos a hablar antes de Muy cierto. irnos a la pausa. a la tanda comercial, es que lamentablemente todos estos abusos están dados a niños, o sea, seres indefensos, seres puros, que muchas veces los padres deciden por una convicción de fe, de religión, poner a estos niños en colegios católicos en donde hay una creencia de amor hacia el prójimo, de todo lo que profesa la religión en sí, más allá de que sea católica, evangélica, apostólica, romana, da lo mismo, pero finalmente es como los valores que se entregan ahí también, o sea, como que lamentablemente sean víctimas los niños y que los niños también no tengan la confianza y el temor que se van gestando estos niños, o sea, como voy al hecho, César, de que es heavy, porque finalmente le estáis matando la niñez a un niño y está formando a un futuro adulto con todos esos miedos, insegurizándolos. Y todo esto en nombre de Dios. Qué bonito. Todo esto en nombre de Dios. Tú lo has dicho.
Sí, pues es fuerte pensar todo eso, ¿no? Pensar que cada 33 minutos en Chile se abusa de un niño o una niña. Oh, qué Ese es el triste. promedio que tenemos en Chile. Sí, por eso también hacer un llamado a las personas que somos mamás o que son papás, que naturalicemos este tema, el cuerpo, las relaciones sexuales, incluso si yo no estoy de acuerdo de que dos hombres o dos mujeres tengan relaciones sexuales o se besen o tengan una relación amorosa, plantearlo así, no desde la homofobia, no decir que están enfermos, porque ahí también estamos enseñando la intolerancia a nuestros niños, es como eduquemos para que cada día edifiquemos una mejor sociedad. Para un mundo mejor. Exacto, En para base un al mundo amor y mejor. no al odio. Exacto. Y sobre todo para que también a través de esta comunicación fluida que yo puedo tener con mi hija y con mi hijo, lo vaya a liberar de una persona enferma, o no sé si estará enfermo, no sé ahí si estará tipificado dentro de una enfermedad mental ser abusador sexual, no lo sé. No lo sé. Hay también si hay un psicólogo o a alguien que nos aporte a esta conversación, Un abogado también nos un puede dar abogado, Sí. que se me fue lo que estaba diciendo. Si era una enfermedad... Claro, que no sean los niños presas de estas personas que están perturbadas. Sí, en realidad es súper complicado. En este caso estamos centrándonos solamente en lo que es la iglesia. Pero hay que pensar que la mayoría de los delitos sexuales a menores son de un ser cercano, de alguien cercano a la familia. Y generalmente o es un tío, o un padrastro, o un mismo papá. Claro. Lo otro también que yo te quería comentar y que te lo estaba comentando en comerciales. Sobre las leyes. Sí. Sí, tú me conversabas sobre una propuesta de ley para que los delitos sexuales contra menores no prescriban. Y esta ley fue promulgada este mismo mes y está en curso, está en vigencia. Primero se aprobó de forma unánime en maldición, me cerré la página. Se aprobó de forma unánime y el presidente Piñera dice: si las huellas y cicatrices de los abusos sexuales contra nuestros niños no se borran con el tiempo, tampoco deben borrarse la responsabilidad penal y civil de los abusadores y cómplices o encubridores, porque la ley también estipula que las penas también son dirigidas a los cómplices o a quienes encubren estos delitos. Sí, eso es finalmente que se traduciría de que si yo, Isabel Concha, fui abusada sexualmente a los 8 años, yo hoy que tengo 32 puedo ir a hacer esa denuncia hacia esa persona que abusó de mí. Claro. O sea que finalmente, aunque haya transcurrido mucho tiempo, se pueden tomar todavía acciones legales sobre mi abusador. Claro, antiguamente, después de, creo que eran 10 años, los delitos prescribían. Exacto. No importa lo que haya pasado, no había penas debido a eso. Ahora no. Sí. Hayan pasado 10, 15, 20, 40 años, se sigue aplicando la misma sanción. Y es súper importante que la gente lo sepa, porque antiguamente, yo creo, más que ahora, era súper común los abusos sexuales entre las familias, como tú estabas diciendo hace un ratito atrás. Sí. Súper normal. De que, de hecho, era súper normal que se dieran también relaciones entre las mismas familias, hermano con hermano, Claro. primo con prima, primo con hermano, como que es como que me recuerda a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, como que ahí tenían todos con todo y démosle nomás. Claro. Y ahora no, pues. De hecho eso tiene un nombre también, ¿o no? Cuando se meten como... ¿Incesto? Incesto. Sí. Qué heavy, es como ahí hay toda una... Para mí es desviación sexual, eso sí que es una enfermedad, pues no trate a un hombre a un hombre con un hombre que se besen y que se amen, eso no es desviación sexual, No. eso es amor. Sí. Pero que un papá abuse de su hija, eso es estar Mal. mal, Sí. jodido el chape. Uy, esa expresión sí que no la escuchaba hace tiempo, ¿eh? Sí, o sea, es terrible pensar que se dan esas cosas y que se suelen ocurrir todavía mucho en sectores más rurales, porque es más difícil que el resto se entere y que se sigue dando lamentablemente Y que queda en el silencio de la familia muchas veces. muchas veces.
por, no sé, por el que dirán, por la vergüenza, por el miedo, por amenazas. Hay un montón de razones que van tras de un silencio de la familia. En la entrevista que le hacían a Marcela Aranda, que es una de las personas abusadas violada, violentada y todas las cosas malas que le hizo este señor Poblete, ella decía que ella vivió durante mucho tiempo de su vida sin recordar que había pasado esto. Lo bloquean. Lo bloqueó así, pero brígido. Y a raíz de lo que pasó el año pasado, con estas denuncias, fue que empezó a revivirlo. Y claro, cuando yo escuchaba y decía, lo empecé a sentir como físicamente, con ganas de vomitar. Y es como, oye, es heavy, porque es como ir conectando estos cuerpos que son nuestro cuerpo físico, el cuerpo energético. Deben pasar muchas cosas como internas al recordarlo, porque finalmente cuando tú lo recuerdas es como volver a pasar ese momento, Sí. es como sentirte abusada de nuevo. Sí. No, fuerte. De verdad que... Yo insisto, tú me hablabas al principio de que tratabas de como sentir, no ese odio que genera todo este antecedente, pero para mí de verdad que es súper difícil no sentirlo, entre odio, rabia, impotencia, porque yo he escuchado hartos testimonios, po. El mismo Juan Carlos Cruz, de Jorge Hamilton, y de otros chicos que fueron abusados en el caso de Caradima. Y son súper fuertes, de verdad o sea, es terrible pensar que esto lo vivió un niño, un adolescente. Es de verdad muy fuerte. Es fuerte. Y insisto, este informe, el resumen del informe uno lo puede leer, está publicado. Son 10 hojas, pero el informe completo son 400. Imagínate, y solamente habla de 20 y tantos casos. Claro. Entonces... no sé, da para mucho que pensar. Y insisto, lo que peor pienso es que nadie se dio cuenta, nadie supo nada. Nadie dijo nada. Si el es que mismo alguien... Benito Baranda, por ejemplo, que trabajaba directamente con Renato Poblete por más de 10 años, él siendo psicólogo jamás supo nada, jamás supo detectar nada. Insisto, es rabia. Y ahí es donde uno empieza como a desconfiar. Se abre esta válvula de desconfianza, porque yo no creo que en 43 años nadie haya visto nada o nadie haya sospechado de algo. Si finalmente las víctimas, cuando son víctimas, tú sientes o puedes percibir que alguien se pone de un modo cuando llega el abusador, ¿cachai? Como que son cosas que uno puede percibir. Exactamente. Imagínate, para esta investigación no solamente recibieron los testimonios de estas 22 mujeres, sino que también entrevistaron a más de 100 personas para comparar los testimonios. Y significa que al menos más de 100 personas sabían que estaba pasando algo. Por lo menos, ya, supongamos no las 100, pero 10, tirando un número súper bajo. Y esas 10 que hicieron son tan cómplices como ellos. Exacto. Son tan cómplices como eso. Sí. Y en base a esta ley actual deberían tener una sanción. Sí, sí que sí. Para que también basta de estos abusos, pues finalmente es eso, porque también ahí hay una vulneración a los derechos de los niños, de la infancia y de todo lo que significa un niño. Lo que significa un niño. Y hoy por hoy siento yo que a nuestros niños, y de hecho, César, podríamos hablar del Sename. Ya hablamos una vez del Sename. Ah, pero no conmigo. Ah, ya, bueno. Es otra visión. Ya. Pero sí, es como todo lo que significa como gobierno de Chile, ¿qué se están haciendo por nuestros niños? Sí. Y eso es muchas cosas que nos están haciendo hacia nuestros niños. Entonces, va más allá de que si se inculpa o no se inculpa a alguien, es proteger a nuestros niños, que se sientan protegidos, que son una parte de nuestra población que es vulnerable, al igual que nuestros adultos mayores, por ejemplo. Yo lo llevo más allá. Yo podría decir que podríamos ver qué tan atrasados estamos con las leyes. Imagínate que estamos en el año 2019 y recién se cambió una ley
para proteger a los niños para que los delitos no prescriban. Claro. 2019. O sea que nunca pasó nada antes del Antes, 2019. Claro. Estas personas que recién tuvieron la valentía, la fuerza para hacer su denuncia, se habían pasado 10 años y un día ya no valía. Sí, pues. Es que sabéis que, César, y ahí es como finalmente sacar por la conclusión de lo que es el abuso en general de las personas. Yo siento que como chilenos no sentimos, porque yo de pronto no he llegado a ninguna situación límite, pero siento que si uno reclama o no reclama, da lo mismo. Como que no, acá, no sé, pues, No va a pasar nada. no Esa va es a la- pasar Esa es nada. la impotencia que genera también, pues. Entonces como que hay leyes, como dices tú, que están súper añejas, súper desactualizadas en relación como a estos abusos laborales. También es como que tienen este multi-root las empresas, en donde si tú vas y alegáis, las empresas prefieren pagar una multa en Por vez de hacerse cargo de los derechos del trabajador. Sí, Y de la hermano. dignidad de la persona, si esa es la cuestión. Sí, es en todo ámbito. O sea, uno ve los buses que salen de Quedan Gol y uno sabe el estado que van. En algunos casos, los que vienen de Los Ángeles, los que traen a los estudiantes, saben lo lleno que van, lo sobrecargados. Y ellos prefieren pagar una multa. No cambiar, no agregar más buses, más recorridos. O sea, nos dejamos pisotear al final. Sí. Mira, cuando tú dices eso, me acuerdo de mi año en Santiago, po, Sí, que imagínate. súper deshumano ir así en el metro, en la micro, donde sí. sea, y es como, y era como realmente yo de repente miraba como que me salía como de mí, así como que observaba de afuera y decía, bueno, ¿cuál es la diferencia como con unos animales que meten adentro una cuestión? Y nos Ninguna. contentamos solamente con decir que al menos somos el mejor metro uno de los mejores metros del mundo. Y con eso nos contestamos. Claro. ¿Y a costa de qué? De que meta a 8 personas en un metro cuadrado. Qué Porque genio. esa es la, Es la proporción la que proporción. tienen. ¿No? Y anda a estornudar o toser, no se puede. No. Así que, no, es complicado como, insisto, como están atrasadas las leyes. Hay leyes que no contemplan, y es lógico pensar que leyes que se hicieron, no sé, pues en 1970, 1980, que no contemplen el uso del internet y cómo ha cambiado. Hay que modernizar las leyes, hay que cambiarlas y hay que hacerlas también más duras en algunos casos. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, po. ¿Qué opinas? Sí, opino que me estaba acordando de una cuestión que no hay que ver, César, pero puede tener relación. Enlacémoslo, Y que a ver. no sé cómo enlazarlo. Hace 2 semanas atrás yo fui a Concepción y me encontré en un supermercado un plebiscito comunal, que era como la Junta de Vecinos de San Pedro se estaba organizando para poner luminaria y cámaras de vigilancia. Entonces estaban haciendo un plebiscito y con ese plebiscito ellos lo presentan en el Consejo Municipal y lo aprueban o no lo aprueban. Entonces me pareció súper interesante porque finalmente ahí tienes una comunidad súper activa y en donde había gente haciendo las filas para votar. Entonces de pronto quizás, no sé de qué, por eso no sé cómo enlazar esto, pero como finalmente nosotros como ciudadanos tenemos mucho poder. Yo creo Sí. que nos tienen convencidos de que no pasa nada, de que no podemos hacer nada, de que tenemos las manos atadas. Y yo creo que a medida que nos vayamos empoderando, a medida que vayamos conversando estos temas, nos juntemos con el vecino, sepamos cómo se llama el vecino de partida, vamos a ir tomando mayor autonomía como ciudadanos. De darle mayor ahínco a la junta de vecinos, de involucrarnos de lo que está pasando en nuestra comuna. Sí, actualmente la única forma donde la gente se está manifestando, y yo lo encuentro bien y mal porque también es un derecho, es con marchas y paros. Exacto. Pero no hay otro método. Y si no cumplen todas las cosas que piden, se mantienen. Pero por ejemplo, acá en Angol, aprovechando que somos Sí. una comuna pequeña, podemos hacer muchas cosas. Y yo sé que nuestro alcalde escucha a las personas. Entonces también tenemos que ir tomándonos de esas cosas como para ir avanzando como sociedad. O lo mismo que ocurren cosas dentro de los colegios, que pasan cosas, que pasan en las distintas instituciones. Visibilicemos como que el llamado es a que dejemos de temer
como al poder finalmente. Si uno se plantea desde el respeto, desde el amor, pensando en una comuna para que progrese, nada puede resultar mal. Y protestando o haciendo las cosas bien, porque no sirve de nada. No sé, yo veo las marchas estudiantiles, o todos lo vemos en realidad, por la televisión, y al final lo que termina la marcha, que pueden haber, no sé, 50.000 en la marcha, se centran en 200, 100 Claro. que están haciendo desmanes, y se perdió todo el sentido de la marcha. Sí. Entonces también tiene que haber una organización, y esos mismos 100 que están ahí no son más que los 50.000 que te acabo de nombrar, y que ellos mismos tienen el poder de evitar todo eso. Sí. Entonces, Claro, y que también- el poder, por ejemplo, en lo que tú narras, es el poder de los medios. Es donde queremos llevar la noticia, si la dejamos en los desmanes de las 200 personas que están ahí dando jugo o de las 10.000 que se convocaron. sí, ¿Cachai? pero ¿cuál es la noticia más atractiva? La de los desmanes, Lógico. obviamente. Complicado, sí, en realidad nos desviamos un poquito del tema, Sí, pero, pero igual como que tiene- lo enlazamos, ¿sí? sí, ¿Viste? es que tiene relación finalmente como que los abusos sexuales, ya sean en la iglesia o donde sea, somos nosotros también responsables de que eso ya no suceda, de ya no tener miedo, de decir basta. Y que ese poder lo tenemos nosotros como seres humanos, como que no nos dejemos atormentar por el poder que pueda tener alguien más arriba de mí, y que eso lo estamos enlazando también finalmente a cualquier abuso laboral, en la pareja, En la pareja. ¿cachai? En el abuso de que yo de repente puedo generar como madre, como padre sobre mi hijo, de ser autoritarista. ¿Me entendís? Como que hay abusos en toda índole, y como que finalmente es unir este engranaje de lo que estábamos hablando, que tenemos el poder, podemos hacer cosas, y basta ya como de creer que somos una marioneta de la gente que está allá arriba, así como que yo estoy acá y no valgo nada. No, nosotros tenemos el poder de hacer todo lo que queramos, pero para eso tenemos que estar convencidos. Si no estamos convencidos, vamos a dejar que hagan lo que quieran con nosotros. Es verdad, pero tampoco es tan fácil. O sea, sí, es verdad, te encuentro toda la razón a todo lo que dices. Pero si lo quiero, por ejemplo, llevar al tema que estamos hablando hoy día, es difícil porque generalmente estos abusos ocurren en gente que es súper vulnerable, en todo sentido. Económica, emocional, psicológica, educacional, son completamente más vulnerables y son mucho más manipulables, por así decirlo. Entonces, sí, es verdad lo que tú dices, uno de como quererse, entenderse y hacer todo lo que tú dices, pero en estos casos es súper complicado, porque es así como funciona alguien que tenga más poder sobre ti, po. Sí. Te manipula de tal modo, y es lo que le pasó a Marcela Aranda, si no mal lo recuerdo. Claro, pero en el caso de ella, por ejemplo, no es una persona vulnerable, porque no cualquiera estudia en la católica. Pero a lo mejor psicológicamente sí, po. ¿Cachai? Ah, ya, yo pensé que lo estaba viendo como vulnerable a un contexto social, Es que económico. en todo sentido. Sí, pero esa vulnerabilidad yo creo, César, que a medida de que nos vayamos empoderando unos a los otros. Por eso también el llamado es que salgamos como de este ensimismamiento que tenemos individual. Sí, po. ¿Cachai? Es como salir a la calle, barrer, así como echar la barridita y saludar al vecino. Y empezar a generar esta red, como finalmente... Y que eso no es difícil. No, eso No es difícil. Empezar a ser más amable con el otro, conversar con el otro, empezar a empoderarnos, como activarnos, así como... Ay, no sé, es que yo me lo imagino como que yo te toco, tú tocas a otro, y así como que todo se va encendiendo. Como una cadena. Como una cadena, ¿cachai? Ya. Y creo que eso no es difícil. No, po, a la larga no. Es súper fácil. El punto es que prefieren, por este sistema político que estamos viviendo, social, prefieren que estemos súper aislados y súper individuales, pues, porque así nos pueden controlar. ¿Cachai? En cambio, cuando empezamos a hablar, no sé, pues yo me pongo el ejemplo, yo como apoderada de curso. Ajá. Yo tengo que decir cosas, ¿cachai? Y lo digo, y oye, hablemos sobre educación sexual. ¿Qué está haciendo el colegio para educar a nuestros niños en educación sexual? Empoderarnos como padres. Eso es súper fácil, César. Solamente tienes que tener la motivación para hacerlo. Sí. Y así estamos evitando de que nuestros niños sean abusados por personas que quieren abusar de estas personas vulnerables, como esta Marcela Aranda.
¿Me entiendes a lo que voy? No, sí, yo te entiendo, sí te encuentro razón, pero encuentro que es difícil, o sea, sí, es muy bonito, es como muy idílico todo lo que dices, sí, está bien, pero es complicado, no es algo que se da como de la noche a la mañana, no es tan fácil. Mira, hay como... algo que yo siempre le digo a mis alumnos, A ver. saquémonos el no puedo. No, pues si yo no digo que no, no puedo. O saquémonos el difícil, po. Porque si estoy todo el rato pensando que es difícil, ya lo estoy haciendo difícil de tan solo pensar que es difícil. Empecemos a hacerlo nomás, como Sí, actuar. no, sí, yo te entiendo, pero por eso te digo. No de es hecho, difícil, César. De hecho, yo creo que actualmente han habido una serie de cambios sociales en el pensamiento generalizado de las personas, y eso es súper bueno. Que cambios que a lo mejor hace ni siquiera ir tan lejos, 5 o 10 años atrás no se pensaba. El movimiento feminista actual, que yo comparto hasta cierto punto, es algo que no se pensaba hace 10 años atrás, por ejemplo. ¿Te das cuenta? No, ni siquiera se imaginaba. No. Y así una serie de cambios en la cultura ecológica que tienen los niños Sí. actualmente. Tampoco era pensado hace unos cuantos años atrás, a pesar que se hablaba ya. La misma educación, ahora los distintos métodos que hay para Exacto. educar a los niños hace 11 años atrás, Entonces, era como 1, 2, a 3. eso voy con que es difícil. Es difícil porque todo este cambio no fue un cambio que se hizo De la noche a la Claro, mañana. porque alguien dijo, oye, no, hoy día vamos a hacer esta cadena que tú dices, no. Sino que fue un proceso que tardó años, incluso generaciones, para que recién tengamos la conciencia ahora de este cambio. Claro, pero para hacer ese cambio hay que hacer un recorrido, pues, y un camino. Y eso es como lo que yo quiero incitar a través de este mensaje idílico, como dices tú, que para mí no es idílico, porque yo lo hago en mi día a día. Bueno. Quienes se rodean conmigo y yo es como... No, yo lo sé. ¿Cachai? Sí, lo como sé. yo soy una convencida de eso porque yo lo hago, pues. O sea, si no, ¿para Sí. qué lo voy a andar? Es como ridículo. Pero sí se puede, pues. Como que, como dices tú, es como sembrar. De pronto, de todas las personas que a mí me pueden estar escuchando, una que le haga sentido, esa le va a decir a la otra, y ahí va a ir generando esa cadena, pues, César. Claro. ¿Cachai? Es como que es ir sembrando, y llueve, y esa semilla va a brotar y va a crecer, y vamos a ir cada vez empoderándonos más y más y más. De hecho, yo estoy muy con mi regreso a Angol, que yo estuve en Santiago 12 años, estoy súper sorprendida de Angol. Angol ha avanzado. Yo Sí. creo que ni siquiera los angolinos cachan todo lo que han avanzado, porque yo fui, volví y fue como, wow, Angol, bien. Ujú. Estos mismos programas, pues, César, de conversación, súper necesario que la señora ahí, un besito a la señora María que nos está escuchando, que está ahí en su negocio, nos llamó, Sí. nos dio su opinión, ¿cachai? Entonces como que existen los cambios. Claro, tenemos que ser pacientes para esperarlos, pero sí movilizarnos para que finalmente, como dices tú, ser una mejor sociedad. Sí, pues toda la razón, pues si uno no hace nada, nada pasa. Así que igual yo concuerdo contigo, sí, sí, no quiero que pienses que no, No, sí, pero yo sé que bueno, es difícil. Oye, no es difícil. ya, te quiero invitar a escuchar a Kane con B-Shape, ¿te parece? Me parece. Y ya estamos de regreso. 6 de la tarde con 42 minutos y ya estamos de regreso en Tenemos que hablar. Hoy día hablando sobre los abusos sexuales en la iglesia. Usted puede ser parte de la conversación llamándonos al 452719092 o también escribirnos y mandarnos su audio de WhatsApp al más 569-371-69279. Y si quiere comentarnos ahí en las redes sociales, también estamos en Facebook. Nos busca en Telangol Radio y ahí estamos con la transmisión en vivo y en directo. Ahí está la Isa, estoy yo. ¿Los ve? Ahí. Los saludamos. Y puede dejar su comentario ahí en la transmisión. Sí. Y en TQH, _radio en Instagram. Usted le da a seguir y está al tanto de todas las temitas antes de que empiece el programa. sí. Ya están todos los avisos. Es que me está viendo que está como retrasada la imagen que yo veo acá. Sí. Y me estoy viendo ahí que estoy saludando.
Así que ya sabes, estamos en todas las redes sociales, en todo tenemos que hablar. Sí, también me pueden seguir a mí. Por favor, de sus datos ahí. Síganme, yo quiero tener más amigos de los que tengo. Me pueden buscar como Isa Sur Yoga en mi fanpage o Isa Luna Violeta en mi Instagram. Así que ahí también yo siempre estoy subiendo harto material de aprendizaje de lo que nosotros somos, una forma de vida distinta que todos podemos ser parte de alimentarnos bien, saludablemente. Yo promuevo el amor, el cariño, el respeto, para que todos seamos una mejor sociedad. Esa es como finalmente la invitación que yo trato de hacer cada miércoles que yo vengo al programa. Sí. Sí, pues yo siempre digo, la Isa es un ser de luz, así que usted la ve, así es. Ilumino todos, no, todos somos seres de luz, todos tenemos luz, todos tenemos amor. Todo un aura especial, distinta, pues, se siente y se percibe. Que eres lindo, César. Te quiero, amigo. Ya, sigamos con el temita, nos van quedando 15 minutos de programa, así que vamos a ir cerrando ya las conclusiones. Sí. En conclusión, ¿qué sacas tú del tema de hoy? La conclusión que yo saco como el día de hoy, que tenemos que perder el miedo a decir los abusos que se cometen hacia nuestra persona, que independiente de que puedan ser abusos sexuales, cualquier tipo de abuso, que nosotros nos sentamos como seres humanos vulnerados y trastocados. Esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es que nosotros como adultos debemos de aprender de estas circunstancias. Creo que de todo lo negativo podemos sacar algo que nos invite a tener una mayor conciencia como sociedad. Entonces la invitación es a los padres y a las madres que están escuchando, incluso a los abuelos que están escuchando el programa, de que le conversemos a nuestros niños sobre la sexualidad, sobre el autocuidado, sin tapujos. ¿Por qué? Porque estas personas, estos niños que no tienen esta información, son una presa fácil para todas estas personas enfermas o que están medias desviadas mentalmente. Claramente que no son personas que están bien con sus una persona normal no hace eso. Exacto. Entonces, otorgándole esta información a nuestros niños, vamos a evitar de que sigan sucediendo estos abusos sexuales. Sí, mi conclusión es que hay que definir que la Iglesia Católica precisamente está pasando por una crisis súper profunda. Ya sabemos de obispos que fueron destituidos, que renunciaron. Se están investigando una serie de casos. Hay alrededor de 170 y tantas víctimas que ya confirmadas que se están procesando, aparte de estos casos que se están investigando. Entonces, lo que está pasando en la iglesia no es normal. O sea, podríamos decirlo normal en el sentido de que está pasando en todo el mundo, pero todo esto es la Iglesia Católica, y eso podría decirte que es normal, pero no es normal, no debería ser, no debería corresponde. ocurrir. No corresponde. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Que tenemos que estar más alerta, que tenemos que crear esa confianza que dices tú, de que enseñarle a los hijos, a los niños, a los amigos, a quien sea, de decir las cosas, de explicarle cómo son las cosas, qué está bien y no está mal, enseñarles y estar más atentos. Claro, y desde la naturalidad de que comprendan estos temas, ¿cachai? Claro. Como que... Y no encubrirlo, no taparlo, porque de partida ya es un delito. Sí. Actualmente ya es un delito encubrir un caso de abuso, y aunque no lo fuera, tampoco. Si usted sabe de algo, denúncielo. Sí. Usted lo puede hacer de forma anónima, no tiene para qué dar el nombre, pero no sea parte, porque si usted se quede callado, es parte. También es como si fuese un abusador. Entonces, sí, esa es mi reflexión el día de hoy. Sí. Bueno, interesante el tema del día de hoy. La verdad me hubiese gustado que la gente participara más, la verdad, sí, porque quería escuchar comentarios que nos decía la gente, que pensaba, pero... Ya vendrá, supongo. Sí. La gente se hace su propia opinión en la casa. Yo insisto, yo me impresiono con que nadie haya sabido nada. Lo encuentro imposible, irresolver. No,
Es imposible. ¿cierto? Sí, de hecho yo creo que esta es como la primera válvula que se abre de esto. Y Es la punta del iceberg, sí. claro, quizás con cuánta cosa más nos vamos a encontrar. Exactamente. Bueno, nos comenzamos a despedir. Po. Sí, nos despedimos con Nos mucho despedimos. amor, con mucho cariño. Se pasó rápido la hora. Pasó muy, muy rápido. Un tema súper necesario de conversar, César, y si la gente de pronto no llama, no opina, pero porque también está ahí con la oreja bien atento y que Sí. de pronto estas mismas conversaciones hacen que después en los círculos de las personas que nos van escuchando se abran estos temas. Así es que le agradecemos, sí, al llamado de la señora María, Sí, que era ahí muchas gracias. nos enseñó del por qué los curitas no se casan, que yo no lo sabía, así que me fui hoy día del programa aprendiendo eso. Despedir a las personas que nos están escuchando, que tengan una buena tarde, que sigan escuchando nuestra radio Teleangol Radio a través de la 94.9 y agradecer a ti por la invitación de todos los No. miércoles. Mira, vamos a adelantar al tiro que la otra semana no vamos a estar. Sí, no vamos a estar. Sí, así que lo vamos a encontrar con la Isa la subsiguiente. Sí, no Ahí vamos a sí que estar, sí. vamos a renunciar el día miércoles. Sí, y de ahí no, volvemos. Nos vamos a parar. No. Así que, sí, pues como dice la Isa, agradecemos la sintonía el día de hoy, los comentarios, la gente que estuvo atenta. Y nos reencontramos mañana de 5 a 7 de la tarde, un día jueves, mañana. ¿Todo bien? Vamos a pensar el tema. Voy a decir algo, pero mejor me lo guardo. No lo adelanto. No lo Sí, adelantes. no lo adelanto. Ya. Entonces, esto fue Tenemos que hablar. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Fueron 2 horas de grata compañía junto a Alex Hidalgo y César Gatica, quienes firmes al pie del cañón te acompañaron con temas para todos los gustos y todas las diversidades. Aquí finaliza una nueva edición de Tenemos que hablar por Teleangol Radio. Es tiempo de ver y escuchar.